Muchas gracias, señor presidente. Gracias por su asistencia, la verdad, y por su comparecencia y la labor que al fin y al cabo para ayudarnos en esta labor de la Comisión de Reconstrucción, ¿no?, que esperemos sea fructífera. Ciertamente se dice constantemente que Vox en este tema tiene un discurso de odio, ¿no? Y yo creo que obedece sencillamente a la no comprensión del discurso real, ¿no?, de lo que está sucediendo en la realidad. Lo que tenemos es una perspectiva que nos transmiten además muchísimos ciudadanos españoles, ¿no? 4 millones de españoles, casi 4 millones de españoles nos han dado su apoyo, entre otras, por nuestra visión realista sobre esta situación, ¿no? Intervenía usted afirmando que uno de los pilares jurídicos para la protección de los inmigrantes era el artículo 10 de la Constitución española, ¿no? Como bien afirma este artículo 10, la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes son fundamento del orden político y de la paz social. Bueno, nosotros estamos en absoluto acuerdo con la dignidad de la persona, de todas las personas, independientemente de su nacionalidad, ¿no? Y queremos además que quede absolutamente claro. Lo que no estamos de acuerdo es con la utilización de estas personas, con la utilización en definitiva de su dignidad en la trata internacional de seres humanos. Existe una gran red en el Mediterráneo de trata de seres humanos porque compensa y lamentablemente por un motivo económico compensa que traer a todas estas personas a Europa. Una de las puntualizaciones que consideramos más importantes en esta temática, ¿no?, y usted como representante además de la Comisión de Ayuda al Refugiado será absolutamente consciente de que no es lo mismo refugio que inmigración económica, ¿no? Entonces, refugio es una institución absolutamente necesaria en el ámbito internacional. Además, España es firmante, ¿no?, de la Convención del Estatuto de Refugiados en Ginebra del 28 de julio de 1951, ¿no? Y desde Vox, además, apoyamos esta institución del refugio porque el refugio es eso, ¿no? Son personas que huyen de situaciones complicadas, fundamentalmente de persecución política, con riesgo para sus propias vidas o por motivos políticos en muchísimas ocasiones, ¿no?, como es el caso, por ejemplo, de la guerra de Siria, y otros países les acogen con arreglo a este Estatuto de los Refugiados, ¿no?, desde el punto de vista internacional. Bueno, no es el caso. Yo sé que en los titulares, en los grandes titulares, se esconde esta situación o tras la palabra de refugiado lo que es otra realidad, ¿no?, que es la realidad de la trata de seres humanos en el Mediterráneo, que es una realidad además absolutamente distinta y es la que nos afecta además en las Islas Canarias, Mar de Alborán y toda la costa surandaluza de España, ¿no? Como usted y su propia plataforma afirman, ¿no?, los refugiados huyen de su país por sufrir persecuciones por raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, ¿no? Y además huyen de Afganistán, de Irak, de Somalia, de Myanmar, de Palestina, es decir, de los lugares en los que existen precisamente estos conflictos, ¿no? Bueno, pues no es el caso de la mayoría de aquellos inmigrantes económicos, ilegales e irregulares que traspasan nuestras fronteras y que vienen en pateras a nuestros puertos, ¿no? Entonces, creemos que esta diferenciación es imprescindible porque para solucionar un problema lo primero que hay que hacer es analizar correctamente sus causas, ¿no? Además, desde Vox insistimos que nuestro compromiso con el artículo 10 de la Constitución española y con esta lucha implacable contra la trata de seres humanos con sus cómplices, ¿no?, que son las mafias y las ONGs en el ámbito del Mediterráneo. Sus propuestas, ¿no?, de regularización extraordinaria, ¿no?, y de flexibilización de criterios, etcétera, ¿no?, son absolutamente legítimas, ¿no?, pero consideramos que agravan precisamente esta circunstancia, ¿no?, porque esta circunstancia es la que provoca que todas estas personas se tiren al mar, en definitiva, es el efecto llamada de países que precisamente ponen en bandeja estas políticas, ¿no?, como estamos viendo con el ingreso mínimo vital los últimos días. Decía anteriormente, y aunque me sabe mal porque ya se ha marchado uno de los comparecientes de la Red Europea de Pobreza, que el ingreso mínimo vital no suponía un efecto llamada, ¿no?, porque las ayudas en España eran mayoritarias en las provincias vascas y entonces todos los inmigrantes estarían allí, ¿no? Pues ciertamente justo los últimos días ha salido un vídeo precisamente que se ha movilizado por los países del norte de África en los cuales se explicaba en árabe las políticas sobre el ingreso mínimo vital y además especificaba la propia ponente que lo investigaba, especificaba que la vicepresidencia segunda había afirmado además que estas ayudas serían mayores en las provincias vascas y en Navarra y que, por lo tanto, este sería un buen destino para la inmigración ilegal. Esto
es una gran trama absolutamente lamentable y que juega además con la dignidad de estas personas, y eso es lo que defendemos desde Vox. Además, nos parece muy también lamentable que la lucha contra el envejecimiento poblacional sea la inmigración irregular. Nos da mucha lástima, ¿no?, que no haya políticas de natalidad en este país, que no se estén aplicando políticas de natalidad que además sean fructíferas, como en otros países de Europa se está haciendo con resultados extraordinarios, ¿no?, como es el caso de Hungría. Por lo tanto, la verdad que esta política nos da muchísima lástima. Dicho todo esto, la inmigración irregular no es otra cosa, y la inmigración ilegal, la propia legislación española dice que tenemos que luchar contra ella, ¿no? Es decir, en España es un Estado de Derecho, existen normas, existen leyes y hay que cumplirlas, ¿no? Y además es un país, y como país soberano tiene fronteras. Y para entrar en un país existe una manera de hacerlo, existe una manera legal de hacerlo, ¿no? Perdone, señoría, pues termino. Fenomenal, termino pronto. Como es un Estado de Derecho y hay normas y hay que respetarlas, y cuando hay que entrar a un país hay que entrar además llamando a la puerta, es además una falta absoluta contra las personas que sí lo hacen de manera legal, ¿no? Por lo tanto, nosotros planteamos que la solución es efectivamente esta ayuda en origen y el fin radical del efecto llamada, y como decía la Organización Internacional de Migraciones, en los últimos datos que ha recogido, 994 inmigrantes han muerto o desaparecido en aguas del Mediterráneo en el año 2019 hasta septiembre de 2019, ¿no? Y nosotros pensamos que hay responsables en esta tragedia y queremos luchar contra estos responsables. Muchas gracias.